Antes de comenzar, dale like y suscríbete para apoyar Memoria y Combate y déjame saber en los comentarios desde donde nos estás viendo. Antes de contarte todo, necesito que entiendas algo. Trabajé para la Agencia de Seguridad Nacional durante 28 años, la mayor parte de ese tiempo en divisiones que oficialmente nunca existieron. Interrogué a científicos que describieron horrores más allá de cualquier pesadilla. Ayudé a enterrar secretos que ciertos gobiernos decidieron que la humanidad no estaba lista para conocer. Pero nada me preparó para lo que descubrí en el otoño de 1967. Ese otoño, fui asignado para investigar un programa de investigación nazi que había sido eliminado de todos los registros oficiales. El programa se llamaba Projekt Nachthimmel, Proyecto Cielo Nocturno. Mi nombre es Thomas Blackwell. Esta es la historia de cómo descubrí que los nazis no solo perdieron la guerra. Despertaron algo que debió permanecer dormido para siempre. Todo comenzó con una llamada telefónica el 17 de octubre de 1967. Estaba en mi oficina en Fort Meade, Maryland, revisando informes de inteligencia sobre actividad soviética en Alemania Oriental, cuando sonó mi línea segura. La voz al otro lado pertenecía al director adjunto Patterson, un hombre con quien había hablado exactamente 3 veces en mis 15 años con la agencia. Blackwell, dijo, su voz era cortante y fría. Sala de conferencias B12. 15 minutos. No le digas a nadie. La sala B12 estaba en el subsuelo del edificio, en una sección tan clasificada que ni siquiera aparecía en los planos arquitectónicos oficiales. Cuando llegué, Patterson estaba esperando con 2 hombres vestidos de civil que irradiaban ese tipo particular de autoridad que viene de agencias aún más secretas que la nuestra. Siéntate, Blackwell, dijo Patterson, deslizando una carpeta manila sobre la mesa. Lo que estoy a punto de decirte está clasificado más allá de cualquier cosa que hayas encontrado antes. Esta conversación nunca sucedió. Esta reunión nunca tuvo lugar. Y si decides aceptar esta asignación, nunca hablarás de esto con nadie, incluidos tu esposa, tus hijos, tu pastor o tu psiquiatra. ¿Estamos claros? Asentí. Después de 15 años, sabía mejor que hacer preguntas innecesarias. Bien. Abre la carpeta. Adentro había una sola fotografía, en blanco y negro, granulada, claramente tomada en condiciones de poca luz. Mostraba lo que parecía ser una estructura esférica masiva, tal vez de 5 metros de diámetro, suspendida por cables gruesos en algún tipo de instalación subterránea. La superficie del objeto era irregular, casi orgánica, cubierta con placas metálicas que formaban patrones geométricos complejos. Alrededor de su ecuador, pude distinguir ventanas o portillas, oscuras como ojos vacíos. Esta fotografía fue tomada en marzo de 1945, dijo Patterson, en una instalación ubicada en algún lugar de los Alpes bávaros, cerca de la frontera austriaca. El objeto que estás viendo se llamaba Der Stern, la estrella. Era la pieza central de un programa de investigación tan secreto que incluso Himmler solo conocía fragmentos de su existencia. ¿Qué tipo de investigación?, pregunté. Patterson intercambió miradas con los 2 hombres sin nombre antes de continuar. Eso es lo que necesitamos que averigües. Durante 22 años, hemos sabido casi nada sobre este programa. Los nazis destruyeron cada documento, ejecutaron a cada testigo, demolieron cada instalación conectada a él. Cuando nuestras fuerzas capturaron científicos alemanes después de la guerra, ninguno hablaría sobre Nachthimmel. Ni bajo interrogatorio, ni bajo suero de la verdad, ni siquiera cuando les ofrecimos inmunidad y vidas cómodas en Estados Unidos. Lo que sea que supieran sobre ese proyecto, tenían más miedo de revelarlo que de nosotros. Entonces, ¿qué cambió? Patterson deslizó otro objeto sobre la mesa, una caja de metal oxidada, sellada con cera roja que se había agrietado con los años. Hace 5 semanas, un equipo de construcción en Austria estaba excavando para un nuevo complejo hotelero cuando atravesaron una cámara subterránea que había estado sellada desde la guerra. Dentro, encontraron esta caja y varios contenedores de documentos que de alguna manera escaparon a la destrucción. El gobierno austriaco nos contactó inmediatamente. No quieren tener nada que ver con lo que estaba en esa instalación. Tomé la caja con cuidado.
Dentro había un cuaderno encuadernado en cuero, sus páginas amarillentas y quebradizas. El texto estaba en alemán, que leo con fluidez. El cuaderno pertenecía a una mujer llamada Dr. Elizabeth Koenig. Según nuestra investigación preliminar, continuó Patterson, ella era una astrofísica asignada al proyecto Nachtimmel en 1944. Es la única persona que hemos identificado que podría haber sobrevivido lo que sea que sucedió en esa instalación. Su cuaderno describe eventos que, bueno, necesitarás leerlo tú mismo. ¿Dónde está ella ahora? Desconocido. Después de la guerra, Elizabeth Koenig desapareció completamente. Sin registros de inmigración, sin certificado de defunción, nada. O murió en el caos de 1945 o ha estado escondiéndose durante 22 años. Tu asignación es descubrir qué sucedió realmente en esa instalación, localizar a cualquier testigo sobreviviente y determinar si Nachtimmel representa alguna amenaza continua para la seguridad nacional. Casi me reí de esa última parte. Un experimento nazi de 1945 representando una amenaza continua. Pero algo en la expresión de Patterson me detuvo. No estaba bromeando. Estaba aterrorizado. Una cosa más, dijo mientras me levantaba para irme. Los documentos recuperados de esa cámara incluyen referencias a participación americana en el proyecto después de la guerra. Personal de la Operación Paperclip, financiamiento de la CIA, investigación continua en instalaciones en suelo estadounidense. Si esa información se hace pública, podría destruir esta agencia y a todos los asociados con ella. Descubre la verdad, Blackwell. Pero prepárate para la posibilidad de que la verdad sea peor de lo que cualquiera haya imaginado. Pasé el vuelo a Austria leyendo el cuaderno de Elizabeth Koenig de principio a fin. Lo que encontré en esas páginas me mantuvo despierto durante las siguientes 4 noches, y nunca he dormido bien desde entonces. El cuaderno comenzó en agosto de 1944, cuando Elizabeth fue asignada a una instalación que ella llamaba Adlerhorst, Nido del Águila. 15 de agosto de 1944. Llegué a la instalación hoy después de un viaje que tengo prohibido describir. El complejo está construido dentro de la montaña misma, un laberinto de túneles y cámaras que parece extenderse infinitamente hacia las entrañas de la Tierra. Me han asignado trabajar bajo el Dr. Klaus Zimmermann, cuya reputación lo precede. Antes de la guerra, fue considerado uno de los astrofísicos más brillantes de Europa. Ahora lidera un equipo de 80 científicos trabajando en algo llamado Project Nachtimmel. Cuando le pregunté qué significaba Nachtimmel, el Dr. Zimmermann sonrió de una manera que me hizo sentir incómoda. El cielo nocturno, dijo. Estamos aprendiendo a escuchar el universo mismo. Y el universo, Fraulein Koenig, nos está hablando. Asumí que estaba hablando metafóricamente. Estaba equivocada. Las entradas del diario que siguieron describieron la creciente participación de Elizabeth en el proyecto y su creciente horror ante lo que estaba ayudando a crear. Der Stern, aprendió, no era simplemente una antena o un receptor. Era algo mucho más peligroso. 7 de septiembre de 1944. Hoy finalmente vi Der Stern por primera vez. Se encuentra en la cámara más profunda de la instalación, suspendida del techo por cables que podrían sostener un puente. La esfera tiene aproximadamente 5 metros de diámetro, construida con una aleación metálica que el Dr. Zimmermann dice que fue diseñada específicamente para este proyecto. Su superficie está cubierta con placas hexagonales, cada una inscrita con símbolos que él afirma fueron tomados de meteoritos recuperados en Siberia y el norte de África. Cuando le pregunté de dónde venían los símbolos, me dijo que fueron encontrados en objetos que cayeron del cielo, objetos que no fueron creados por manos humanas. Der Stern está alimentado por algo que llaman Resonanzfeld, campo de resonancia. Cuando se activa, la esfera produce frecuencias que el Dr. Zimmermann dice que coinciden con las frecuencias fundamentales del universo mismo. Estas frecuencias, afirma, nos permiten escuchar señales de fuentes más allá de nuestro sistema solar. Pero después de mi primera semana aquí, he comenzado a sospechar que no solo estamos escuchando. Estamos respondiendo. A medida que leía más, las entradas del diario se volvieron cada vez más perturbadoras.
Elizabeth describió experimentos que mataron a docenas de sujetos de prueba, prisioneros de campos de concentración que fueron expuestos al campo de resonancia y experimentaron lo que ella llamó desintegración neural. Sus mentes simplemente dejaron de funcionar. Sus cerebros mostraban actividad eléctrica normal, pero su conciencia se había ido, como si hubiera sido arrancada de sus cuerpos y enviada a otro lugar. 3 de octubre de 1944. Algo ha cambiado en la instalación. El ambiente ha pasado de anticipación científica a miedo palpable. El experimento de la semana pasada produjo resultados que nadie puede explicar. Activamos Der Stern a niveles de potencia más altos que nunca. El campo de resonancia se expandió más allá de sus límites normales, llenando toda la cámara de prueba con una vibración que podías sentir en tus dientes, en tus huesos, en el centro de tu cerebro. Y entonces algo sucedió que todavía no puedo procesar completamente. Recibimos una respuesta. No fue una señal de radio. No fue nada que nuestros instrumentos pudieran medir de manera convencional. Pero todos en la sala de observación lo sintieron, una presencia, una conciencia, algo vasto y antiguo prestándonos atención. El Dr. Zimmermann estaba estático. Creía que estábamos al borde de un avance que cambiaría el curso de la historia humana. Pero he visto la expresión en los rostros de los técnicos que operan Der Stern. No están emocionados. Están aterrorizados. Hemos llamado la atención de algo. Y no estoy segura de que podamos hacer que deje de mirarnos. El cuaderno continuó con observaciones cada vez más inquietantes durante las siguientes semanas. 29 de octubre de 1944. 7 sujetos más murieron hoy. Prisioneros de los campos, traídos aquí como ganado para el matadero. El Obersturmbannführer Weber observa los experimentos con fría satisfacción, tomando notas en un libro encuadernado en cuero que nunca deja que nadie más vea. No le importa la ciencia, solo los resultados que se pueden reportar a Berlín. Cada muerte es solo un punto de datos para él. Pero algo extraño sucedió durante el experimento de hoy. Uno de los sujetos, un hombre francés de quizás 35 años, no murió inmediatamente cuando fue expuesto al campo. En cambio, comenzó a hablar. No en francés. No en alemán. En un idioma que ninguno de nosotros reconoció. Las palabras parecían evitar la audición normal, resonando directamente en nuestras mentes. El Dr. Zimmermann ordenó que el experimento continuara a pesar del peligro obvio. El sujeto habló durante casi 5 minutos antes de que su cuerpo finalmente cediera. Pero en esos 5 minutos, dijo cosas que el Dr. Zimmermann transcribió con manos temblorosas. Habló de inteligencias que existen entre las estrellas, de conciencias que perciben galaxias enteras como nosotros podríamos percibir una célula individual, de una hambre que ha esperado desde antes de que la vida surgiera en la Tierra. Cuando le pregunté a Klaus qué significaba, me miró con ojos que contenían algo que nunca había visto antes. No locura exactamente. Algo peor. Certeza. Significa que no estamos solos, dijo. Significa que nunca hemos estado solos. Y significa que finalmente nos están escuchando. 18 de diciembre de 1944. La guerra va mal para Alemania. Todos lo saben, aunque nadie se atreve a decirlo en voz alta. Las fuerzas aliadas avanzan desde el oeste, los soviéticos desde el este. Berlín habla de armas milagrosas que cambiarán el curso de la contienda. Pero nosotros, los que trabajamos en esta instalación, conocemos la verdad. Solo hay una arma milagrosa. Y no está destinada a ganar guerras. Klaus se ha obsesionado con completar el proyecto antes de que la instalación caiga en manos enemigas. Trabaja 22 horas al día, apenas comiendo, apenas durmiendo. Cuando intento hablar con él sobre cualquier cosa que no sea Nachtimel, me mira como si no estuviera allí. He comenzado a notar cambios en él. Cambios físicos. Su cabello, que era rubio cuando lo conocí, ahora está manchado de blanco en las sienes. Su piel ha adquirido un tono pálido, casi translúcido. Y sus ojos han desarrollado una luminiscencia tenue que es visible en la oscuridad. Cuando le pregunté si se sentía bien, se rió. Nunca me he sentido mejor, dijo.
El campo me está cambiando, Elizabeth. Me está preparando para lo que viene. Pronto no necesitaré este cuerpo en absoluto. Pronto seré libre de todas las limitaciones que nos hacen humanos. Debería estar asustada. Lo estoy. Pero también estoy comenzando a entender que lo que sucede aquí está más allá de mi control, más allá del control de cualquiera. Los eventos se han puesto en marcha que procederán hasta su conclusión, sin importar lo que alguno de nosotros quiera. Que Dios nos ayude a todos. Llegué a Austria el 23 de octubre de 1967, viajando bajo una identidad falsa con credenciales que me identificaban como un historiador académico que estudiaba instalaciones industriales de la época de guerra. Mi contacto era un activo de inteligencia local llamado Müller, quien había estado cultivando fuentes en la región durante años. El sitio de construcción está a unos 40 kilómetros de aquí, me dijo Müller mientras conducíamos a través de un paisaje montañoso que parecía no haber cambiado desde la Edad Media. Los trabajadores que encontraron la cámara han sido persuadidos para olvidar lo que vieron. Pero la cámara en sí todavía es accesible. El gobierno austriaco la ha sellado, pero puedo meterte. ¿Qué hay de testigos? ¿Alguien que pudiera haber trabajado en la instalación durante la guerra? Müller guardó silencio por un momento. Hay una, dijo finalmente. Una anciana que vive en un convento en las montañas. Las monjas dicen que apareció después de la guerra, hablando alemán, negándose a hablar de su pasado. Ha vivido allí durante 22 años. Sola. Rezando. Y según las hermanas, nunca envejeciendo. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de los Alpes. ¿Cómo se llama? Se hace llamar Wester María. Hermana María. Pero cuando llegó por primera vez, antes de que aprendiera a ocultar su identidad, algunas de las monjas más viejas la escucharon llorar en sueños. Llamando a alguien llamado Klaus. Llorando por algo llamado Der Stern. Elisabeth König. Tenía que serlo. De alguna manera, contra todo pronóstico, había sobrevivido. Pero antes de poder entrevistarla, necesitaba ver la instalación por mí mismo. Necesitaba entender qué había sucedido allí en los días finales de la guerra. La entrada al complejo subterráneo estaba oculta en un barranco, disimulada detrás de lo que alguna vez fue un búnker de concreto pero ahora era poco más que una pila de escombros. Müller me llevó a través de un pasaje estrecho que había sido excavado recientemente, nuestras linternas cortando a través de una oscuridad que se sentía de alguna manera más espesa que la oscuridad normal, más resistente a la luz. La cámara principal está a unos 300 metros adelante, dijo Müller, su voz haciendo eco extrañamente en el espacio confinado. Es donde encontraron el cuaderno y los documentos. Pero debo advertirte, hay algo mal con este lugar. Los trabajadores que lo excavaron reportaron sentirse enfermos, desorientados. Algunos tuvieron pesadillas durante semanas después. Uno de ellos jura que vio a su hermano muerto caminando por los túneles. ¿Viste algo tú mismo? Müller no respondió, pero noté que su mano temblaba mientras sostenía su linterna. La cámara principal era exactamente como Elizabeth la había descrito en su cuaderno. Un vasto espacio subterráneo tallado en roca sólida, con un techo que desaparecía en la sombra sobre nuestras cabezas. Los cables que alguna vez sostuvieron a Der Stern todavía estaban allí, colgando de ganchos masivos incrustados en la piedra. Pero la esfera misma había desaparecido. Los soviéticos se la llevaron, dijo Müller, siguiendo mi mirada. En 1945, despojaron esta instalación de todo lo valioso. Der Stern, los documentos, los científicos sobrevivientes. Todo fue al este. Los americanos obtuvieron algo de ello a través de desertores y operaciones de inteligencia a lo largo de los años. Pero la esfera en sí, nadie sabe dónde terminó. Caminé alrededor de la cámara, examinando las paredes con mi linterna. Estaban cubiertas de símbolos. Los mismos símbolos que había visto en la fotografía. Los mismos símbolos que Elizabeth había descrito en su cuaderno. Pero había algo más también. Marcas de quemaduras. Patrones de daño que irradiaban hacia afuera desde el centro de la cámara, como si algo hubiera explotado aquí con tremenda fuerza. Y en el piso,
apenas visible bajo décadas de polvo y escombros, vi manchas. Manchas oscuras que podrían haber sido aceite o herrumbre o algo completamente diferente. Manchas que formaban patrones demasiado regulares para ser accidentales. Me arrodillé, cepillando el polvo con mi mano enguantada. Los patrones se hicieron más claros, círculos concéntricos irradiando hacia afuera desde el centro de la cámara donde Verstern había colgado una vez. Y dentro de esos círculos, formas que podrían haber sido símbolos o podrían haber sido otra cosa. Impresiones dejadas en la piedra misma, como si el piso hubiera sido momentáneamente ablandado por calor intenso o alguna otra fuerza, y luego endurecido de nuevo, preservando lo que fuera que presionó contra él. ¿Qué opinas de esto?, le pregunté a Müller, señalando una de las formas. Se arrodilló junto a mí, estudiando la impresión con su linterna. Su rostro palideció. Parece una mano, dijo lentamente. Pero las proporciones están mal. Los dedos son demasiado largos. Y hay demasiados. 6, no, 7 dígitos. Tenía razón. La impresión mostraba algo con al menos 7 dedos, cada uno casi el doble de largo que un dedo humano, extendidos como si alcanzaran algo. O presionando hacia abajo para empujarse hacia arriba. Hay más por aquí, dije, moviendo mi luz por el piso. Docenas de ellas. Todas orientadas hacia el centro de la cámara. Pasamos las siguientes 2 horas documentando lo que encontramos. Impresiones de manos, si podían llamarse así, cubriendo casi cada metro cuadrado del piso. Algunas estaban presionadas en la piedra. Otras parecían haber sido quemadas en la superficie, dejando atrás un residuo que mi equipo no pudo identificar. Y entre las impresiones de manos, esparcidos como hojas después de una tormenta, encontramos otros artefactos. Un zapato de mujer, perfectamente conservado. Un par de anteojos con una lente agrietada. Un reloj de bolsillo que se había detenido exactamente a las 23:34. Pero el descubrimiento más perturbador fue en un pequeño nicho al borde de la cámara. Oculto detrás de una sección derrumbada del muro, encontramos lo que parecía ser un altar improvisado. Velas hace mucho consumidas hasta ser tocones. Fotografías de personas que no reconocí dispuestas en círculo. Y en el centro, tallada en la piedra con lo que debe haber sido un esfuerzo meticuloso, una sola palabra en alemán. Perdona. Alguien había sobrevivido esa noche final. Alguien había regresado a esta cámara después de que el horror terminara y había creado este memorial para aquellos que habían sido tomados. Y luego habían desaparecido en el caos del colapso del Reich, llevando sus secretos con ellos. Pensé en Elisabeth König. La mujer que Müller me había dicho que vivía en el convento. La mujer que había vivido allí durante 22 años, nunca envejeciendo, nunca hablando de su pasado. Müller, dije, mi voz apenas por encima de un susurro en el silencio opresivo de la cámara. Necesito conocer a esta hermana María. Esta noche. Antes de que alguien más se entere de que estoy aquí. El convento estaba ubicado en lo alto de las montañas, un complejo de piedra del siglo XIV que parecía crecer directamente de la roca misma. Mientras Müller y yo nos acercábamos, noté que las otras monjas nos observaban desde las ventanas, sus rostros pálidos y ansiosos. Tienen miedo de ella, murmuró Müller. No porque les haya hecho algo, sino por lo que representa. Han vivido con el recuerdo de lo que sucedió en 1945 durante más de 2 décadas. Ella es un recordatorio viviente de que fue real. La Madre Superiora nos recibió en la puerta, una mujer anciana con ojos que habían visto demasiado. La ha estado esperando, dijo simplemente. Desde que llegaron los reportes sobre el sitio de construcción, ha estado preparándose. Dice que sabía que alguien vendría eventualmente. Nos llevó a través de pasillos silenciosos hasta una pequeña celda al final de un corredor largo. Llamó suavemente a la puerta. Hermana María, hay un visitante para usted. La puerta se abrió. Elisabeth König, porque era innegablemente ella, coincidiendo con la fotografía en el archivo que Patterson me había dado, estaba en el umbral, estudiándome con ojos que contenían demasiado conocimiento para que un ser humano lo cargara. Müller había tenido razón. Lucía de 60 años,
pero había algo en ella que sugería que había sido de 60 durante mucho, mucho tiempo, y podría permanecer así durante mucho tiempo más. Es americano, dijo en inglés perfecto pero acentuado. NSA, supongo. Me preguntaba cuándo me encontrarían. Mi nombre es Thomas Blackwell. Estoy investigando. Sé lo que está investigando. He estado esperando 22 años a que alguien viniera haciendo preguntas sobre Nachtimel. Casi me siento aliviada de que finalmente esté sucediendo. El peso de guardar este secreto sola ha sido considerable. Se hizo a un lado, haciendo un gesto para que entráramos. El interior de su celda era austero, casi monástico, con pocas decoraciones excepto por una sola fotografía en la repisa de la chimenea. Reconocí al hombre en la imagen de los archivos, Dr. Klaus Zimmermann, más joven de lo que había imaginado, con ojos intensos y una leve sonrisa que podría haber sido confianza o locura. Lo amaba, dije. Lo amaba. Y lo odiaba. Y le temía, respondió Elizabeth. Klaus era todas esas cosas y más. Era un genio que creía que podía desbloquear los secretos del cosmos. Y en cierto modo, tuvo éxito. Pero el universo tiene secretos que no están destinados a ser conocidos. Klaus aprendió eso demasiado tarde. ¿Qué sucedió la noche del 27 de enero de 1945? Elizabeth se sentó pesadamente en una silla junto a la ventana, mirando las montañas cubiertas de nieve en la distancia. Cuando habló, su voz apenas era un susurro. Logramos lo que Klaus siempre había soñado. Rompimos la barrera que separa nuestra realidad de lo que sea que existe más allá. Y descubrimos que no estamos solos en el cosmos. Que hay inteligencias allá afuera, observando, esperando, existiendo en frecuencias que las mentes humanas no pueden comprender completamente. ¿Qué tipo de inteligencias? No tengo palabras para lo que vimos. El lenguaje humano no fue diseñado para describirlos. Pero imagine seres que existen fuera del espacio tal como lo entendemos. Seres que perciben el universo entero como una frecuencia única, una vibración cósmica. Seres que han estado conscientes de la humanidad desde antes de que construyéramos nuestras primeras herramientas, observando nuestro desarrollo con algo entre curiosidad y apetito. Apetito. Se alimentan de conciencia. De percepción. De la chispa que hace que los seres sensibles sean diferentes de las rocas y el vacío del espacio. Cada vez que Der Stern fue activado, enviaba una señal a su dimensión. Como una baliza. Como una campana de cena. Y esa noche final, cuando Klaus llevó el experimento más lejos que nunca, no solo enviamos una señal. Abrimos una puerta. Elizabeth se volvió para mirarme, y vi lágrimas corriendo por sus mejillas. Había 92 personas trabajando en la instalación esa noche. Científicos, técnicos, soldados, prisioneros. Cuando Der Stern alcanzó plena potencia, cuando el campo de resonancia se expandió para llenar todo el complejo, todos desaparecieron. No murieron. Desaparecieron. Jalados a través de la puerta hacia cualquier dimensión a la que la esfera nos había conectado. ¿Pero tú sobreviviste? Si a esto se le puede llamar sobrevivir, rió amargamente. Estaba en una cabina de observación cuando sucedió, protegida por varios metros de blindaje de plomo. El campo me tocó, pero no me llevó completamente. En cambio, me cambió. Mi cuerpo ya no envejece normalmente. Experimento el tiempo de manera diferente a otras personas. A veces recuerdo eventos que aún no han sucedido. A veces olvido cosas que pasaron ayer. Existo parcialmente en nuestra dimensión y parcialmente en la de ellos. Y continuaré existiendo de esta manera hasta que lo que quede de mi conciencia finalmente se disuelva. ¿Qué pasó con Zimmermann? Elizabeth guardó silencio durante un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz estaba hueca. Klaus estaba parado en la base de Der Stern cuando ocurrió el avance. Fue el primero en ser tomado. Pero antes de desaparecer completamente, vi algo que nunca he podido olvidar. Estaba sonriendo. No una sonrisa de miedo o locura. Una sonrisa de triunfo. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Lo había planeado.
Todo el proyecto, desde el principio, fue diseñado para alcanzar ese momento. Klaus no quería controlar las frecuencias cósmicas o crear armas para el Reich. Quería hacer contacto con lo que existe más allá de nuestra realidad. Y tuvo éxito. ¿Por qué alguien querría eso? Porque Klaus creía que estos seres podían otorgar inmortalidad. Que al fusionarse con su dimensión, la conciencia podría existir para siempre, libre de las limitaciones de la forma física. Vio a Nachtimel no como un arma, sino como una puerta de entrada a la vida eterna. Y las 92 personas que desaparecieron con él, sacrificios. Ofren.